debemos de ser muy entendidos, los verdaderos, porque recuérdate que hoy viajamos los 5 ministerios de alguna manera trabajando bajo una sola dirección, bajo la unidad de un ministerio quíntuple, con el propósito de salvaguardar la integridad del redil, que de alguna manera en esta dispensación de tiempo está siendo asaltada la iglesia por los falsos ministerios. En la Biblia encontramos los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos pastores y maestros. Entonces, la batalla frontal de la iglesia en esta dispensación de tiempo, como la podemos observar, es una batalla frontal entre lo genuino y lo que parece ser genuino. De ahí es que hemos entendido que el único en el espacio del tiempo que nos va a guiar a la verdad, de hecho ya nos guía toda verdad, declara la palabra de Dios, pero a lo que me refiero es que va a tomar un realce esa unidad y esa relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es cuestión nada más, bueno, yo creo que ya lo empezamos a experimentar nosotros en redes sociales y ya empezamos a ver mucha edición, mucho video, no digamos cuánto documento o información que ya es generado por inteligencia artificial. A esta etapa, y pienso yo que de la manera que ha evolucionado la inteligencia artificial, de alguna forma todavía nuestra visión y nuestros sentidos naturales, ojo, oídos, olfato, todo, de alguna forma todavía logra diferenciar. Cuando a usted, por ejemplo, le presentan un video que es editado, que parece muy genuino, pero pues no lo es. De ahí es que la iglesia de Cristo, la novia, porque hemos aprendido también que una cosa es ser novia y una cosa diferente es ser iglesia. No toda la iglesia es novia, pero sí toda la novia es iglesia. Y él viene por una novia. Ok, avanzando en esa línea, tenemos que entender que no todo lo que vemos en el entorno es genuino. Por favor, tome nota de eso. ¿Quién nos va a decir a nosotros o quién nos va a dar el nivel de entendimiento para separar un ministerio verdadero en Cristo de un ministerio que parece ser verdadero en Cristo? Solamente el Espíritu Santo, amado hermano. De esa es la importancia como pastor de decirte, es imprescindible, más que importante, tu relación íntima con el Espíritu Santo. Porque llega el momento, y eso va a ser en el espacio de los próximos años, donde ya no tengamos los sentidos capacitados para poder separar la luz de la luz verdadera en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos y es algo de lo que hemos sido anticipados por muchos años como tiempos de apostasía. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía, amado hermano, es de alguna manera desvirtuar las enseñanzas dadas a través de la sana doctrina y que definitivamente produce de alguna manera bifurcaciones y variaciones en el evangelio, donde nosotros pudiésemos pensar que toda la iglesia de Cristo Jesús o toda aquella que se hace llamar de Cristo Jesús debiese de avanzar al unísono en la dimensión del crecimiento espiritual. Pero nos vamos dando cuenta a la luz de la palabra que de la misma manera como hemos observado el crecimiento espiritual en los hijos de Dios ocurre por etapas, así como vemos que estaba compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo, el poder accesar a la gloria de Dios. Tenemos que comprender también como iglesia, para no caer en el juzgar, en el criticar y en el murmurar, que eso no es de Dios. El poder entender que no todos los que estamos dentro de la iglesia tenemos el mismo nivel de crecimiento espiritual. Entonces, en estos tiempos de apostasía se van a marcar muchas situaciones en nuestro entorno. Yo quiero que tú estés enterado, que lo sepas, pues es parte de mi trabajo pastoral enseñártelo. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad del redil. En un tiempo de apostasía marcado con error,
marcado por voluntariedades. Mire, es increíble. Nosotros hablamos de una iglesia de Cristo Jesús, pero vemos como el diferente tipo de doctrina que se ha enseñado entre la iglesia tiene variaciones, y no toda la doctrina que se enseña, bueno, en las iglesias que enseñan doctrina, porque algunas muy probablemente pasan desapercibidas en esa línea, pero entendiendo en esto, creo que hay cosas que van a acontecer y que ya están aconteciendo, de la cual nuestra labor como pastores, para los ministros que nos honran viéndonos por televisión o por redes sociales, es nuestra labor pastoral enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina dada a través del apóstol Pablo, o sea, del Señor a través del ministro, del vaso llamado apóstol Pablo, para que la iglesia crezca para salvación. Usted se recordará que hemos aprendido que a través de la enseñanza de la sana doctrina, desead como niños la leche pura de la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Entonces, en el proceso de la salvación hay una dimensión de crecimiento, y es lo que hemos aprendido: el crecimiento en el atrio, crecimiento en el lugar santo, crecimiento en el lugar santísimo. Ok, hoy quiero enseñar y quiero platicar con usted un poco acerca de algo que realmente llora sangre en medio del pueblo de Dios, de lo cual el pueblo tiene que ser salvaguardado y tiene que ser de alguna manera enseñado. El enseñar la palabra es la manera adecuada a través de la cual un ministro cubre, protege y salvaguarda la integridad del redil que el Señor ha puesto bajo su cobertura, es decir, bajo su cuidado. En el libro de Hechos nos advierte acerca de esto. Mire, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Cuando la Biblia habla acerca de lobo rapaz, nos habla en especial, en específico, acerca de un ministerio que también está siendo trastocado de una manera increíble, amado hermano, y es el ministerio profético. Cuando nosotros escuchamos en la palabra lobo rapaz, usted y yo tenemos que en automático hilvanar y concatenar lobo rapaz, falso profeta. Entonces la Biblia dice: porque yo sé que después de mi partida, este es nuestro amado Señor Jesucristo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, trayéndolo al contexto actual, falsos profetas, que no perdonarán al rebaño, no van a perdonar al pueblo de Dios. Y es ahí donde el pueblo de Dios, a través de cada pastor delegado para el resguardo de ese redil, debemos de apegar nuestra enseñanza a la sana doctrina. Si no apegamos nuestra enseñanza a la sana doctrina, vamos a empezar a fluir en corrientes evangélicas, en corrientes doctrinales que parecen muy apegadas al escrito está, pero con pequeñas variaciones demudan completamente el sentido del evangelio. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos profetas, ya lo empezamos a concatenar, que no perdonarán al rebaño, es decir, al pueblo de Dios. Y de vosotros mismos, es decir, de en medio. Por eso es que a usted no le tiene que extrañar que de vez en cuando se levante en medio de la congregación un pseudo caudillo que intente mover familias o intente mover hermanos ante una molestia en su vida que de alguna manera trata de sacar. ¿Por qué? Porque parte del movimiento rapaz, entiéndase, falso ministerio profético, la fuente de la provisión de donde vienen ellos son los que vienen de adentro como los que vienen de afuera. Entonces, en medio de nosotros, en algún momento veremos en el transcurrir del tiempo que se van a levantar personas, hombres, que dice acá, mire, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces, esa palabra falso, buscándola en la palabra de Dios, porque necesito dejarlo acotado. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor se dedica tanto a buscar conceptos bíblicos?
Porque ahora a usted, hermano, le pueden enseñar lo que quieran y pareciese cristiano, pero si no tiene el respaldo de la palabra de Dios, eso lo hemos enseñado desde siempre, entonces hay que poner en tela de duda cualquier enseñanza que no tenga un pie de imprenta, le hemos llamado nosotros. Cualquier enseñanza, cualquier enseñanza que recibamos, por más milagro que produzca, si no está pegada a la sana doctrina, hay que ponerlo en tela de duda. La palabra falso es la palabra pseudes. De ahí es que entendemos que en este tiempo se levantan los pseudoministerios, los ministerios pseudes, que es un ministerio pseude, es un ministerio falso. La Biblia habla acerca de ellos. En algún momento ya hemos enseñado acá acerca de ellos, pero si es necesario lo volvemos a enseñar. Esa palabra pseudes, que está en griego, ahí está el numeral 5574, quiere decir falso, erróneo, engañoso, mire, perverso, falso y mentiroso. Cuando nosotros examinamos el libro de Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios. Amados, no creáis, ¿qué dice acá? A todo espíritu. Es decir, nuestra responsabilidad de pueblo de alguna manera es probar a los espíritus. Eso dice la Biblia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y esta etapa es imprescindible. Cada vez que tú ves algo, cada vez que tú escuchas algo, cada vez que alguien te dice algo, tienes que aprender a discernir espiritualmente. La etapa en la que está atravesando la iglesia requiere que los sentidos estén aguzados. Es decir, usted recordará que hemos estudiado durante mucho tiempo también la palabra que declara que el alimento sólido. ¿Cuántos recordamos ese versículo? El alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos espirituales ejercitados. ¿En qué dice? En el discernimiento del bien y del mal. Es parte de nuestra labor como ovejas, como pueblo de Dios, sí, es aprender a discernir los espíritus cada vez que recibimos algo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, acá está, mire, así de la misma manera que tiene ese calificativo, en este caso los pseudoprofetes, así existen esos pseudos para los 5 ministerios, que contra ellos es la batalla frontal del ministerio quíntuple genuino dado por nuestro amado Señor. ¿Cómo los vas a diferenciar? Número 1, por los frutos. Todo se pesa siempre por los frutos, no por los dones. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy dentro de las congregaciones, que mucho pueblo se está yendo por lo que ve, es decir, por lo que observa. Y dice la Biblia que el hombre espiritual no juzga las cosas naturales por lo que ve o por lo que oye, sino juzga todas las cosas, como dice la palabra de Dios, ayúdeme, conforme al Espíritu. Entonces estos falsos profetas dice que han salido al mundo. Esos están proliferando hoy en todo lugar. Ahora con esto de las redes sociales, mira uno transmisiones de otros países, de otros continentes incluso, y se da cuenta, amado hermano, perdóneme, de cada cosa que están haciendo, que uno dice, Padre de las misericordias, necesitamos urgentemente la alianza del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor. Entonces, esos falsos profetas están descritos por la palabra pseudoprofetes. Este podría ser la antítesis del ministerio genuino, que vale la pena hacer notar, amado hermano, que para poder diferenciar uno de otro, tenemos que entender que hay un perfil espiritual para cada ministerio. Y cuando ese perfil no encaja dentro del perfil genuino profético, debe de ser entendido como un falso ministerio. Por eso es que ahora no le podemos decir pastor a cualquiera, apóstol a cualquiera, profeta a cualquiera, evangelista a cualquiera, porque en medio del mundo van navegando
juntamente con los ministros genuinos, los ministerios pseudes. Y esos ministerios sí hacen milagros muy similares a los que ejercitan los ministros genuinos del Espíritu. Eso lo podemos ver de alguna manera a través de una sombra y figura, ejemplificado cuando Moisés se presenta delante de Faraón, y como James y Jambres, dice la Biblia, que hacen absolutamente, duplican todos los milagros que de alguna forma llegó Moisés y Aarón a ejercitar delante del rey, excepto uno fue el diferencial, pero de eso vamos a platicar en otra oportunidad. Entonces, ¿qué es un pseudoprofeta o un pseudoprofetes? Es un profeta espúreo. No sé si alguno me pueda buscar la palabra espurio. Yo entiendo que es espurio, pero busquémoslo en el diccionario, sería bueno. Profeta espúreo, mire, aquí cambia. Aquí es un pronosticador. Se conoce como un profeta, pero genuinamente, posteriormente al discernimiento en el Espíritu, al discernimiento de sus frutos, vemos que realmente, más allá de ser un profeta, que espurio, ¿qué es espurio? Por favor, Sergito. Falso, bastardo, que degenera su origen o naturaleza. Profeta espurio. Pronosticador pretendido. Pastor, ¿y cómo voy a saber yo cuando se presente delante de mí un verdadero profeta o un falso profeta? Por los frutos los conoceréis. Entonces, es un pronosticador pretendido, un pseudoprofete o pseudoprofetes, impostor religioso y falso profeta. Entonces, una de las batallas frontales en este tiempo, amado hermano, es contra los falsos profetas. Parte de los ministerios que en este tiempo deben de estar claramente identificados y bien ubicados en su contexto es el ministerio profético. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a salvaguardarnos de lo falso en medio de lo verdadero. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8. Aquí es donde necesitamos empezar a colocar ciertos parámetros de instrucción. Dice la Biblia en Mateo 18 que dentro de las atribuciones dadas por parte del Señor Jesús a los ministros, o parte de los beneficios de bendición que de alguna manera van a seguir esos milagros a los hijos de Dios, dice la Biblia: sanad enfermos, limpiad leprosos. Algunos, ¿verdad? No están todas las atribuciones, pero son algunas. Resucitad muertos, echad fuera demonios, liberación. Pero hay algo acá que definitivamente tú y yo tenemos que entender. Tu hermano que nos ves por televisión, en la parte final dice: de gracia recibisteis, da de gracia. Pareciera pasar inadvertido esa última porción del versículo, pero es una de las más importantes en esta mañana. La palabra clave en este versículo es la palabra de gracia, es la palabra dorean. Según el original griego, ahí está el numeral, usted lo puede ir a buscar al diccionario en la concordancia. Y ese de gracia es imprescindible en esta dispensación de tiempo. Y como casa ministerial esto lo vamos a estar enseñando repetitivamente. Los hermanos que están en televisión deben de poner específica atención a esta palabra de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia recibiste? Da de gracia, es decir, tú recibiste lo que has recibido de Dios gratuitamente. Dice acá, mire, sin causa. ¿Y qué dice? Esta es palabra en el diccionario original griego. Dice acá, mire, sin exigir precio.
aquí las cosas empiezan a cambiar. Porque una de las cosas que vemos es que las manifestaciones dejadas por nuestro amado Señor Jesús, o las instrucciones de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, todo lo que se dan en esas pseudonoches de gloria y o actividades que hacen alusión al fluir del Espíritu Santo, una de las cosas que se tiene que tomar en consideración es que todas estas acciones gratuitas de parte de Dios deben de permanecer gratuitas en medio de nuestro entorno como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si de gracia recibimos, Johnny, de gracia recibes el don musical, jamás, nunca se te vaya a ocurrir cobrar un solo centavo, ni a ninguno de los de la alabanza, por un privilegio dado de parte de Dios. Porque en el momento que nuestros ojos mudan del privilegio a por lo menos una ofrendita me debieran de dar, ¿verdad que suena chiste? Pero eso es lo que pasa afuera, hermano. Eso es lo que está sucediendo hoy en medio de la iglesia cristiana. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para poder comprender acerca de los asaltos proféticos, o podríamos incluso, y lo vamos a ampliar cuando enseñemos acerca del becerro del worship, es el hecho, amado hermano, que si de gracia hemos recibido, ninguno de nosotros está habilitado para dar lo espiritual a cambio de lo material. Es aquí donde se desvirtúa mucho de lo que se hace allá afuera. Jesús establece que los dones y los ministerios, Jesús, dijéramos el apóstol Pablo, perito arquitecto, que ya es autoridad, pero esto lo dice el Señor Jesús, que los ministerios jamás se deben de constituir en un comercio. Hace pocos días veía el listado de un grupo musical, porque ahora para mí es eso, un grupo musical, donde tenían vendidas creo que 40 fechas, 40, 50 fechas ya publicadas con nombres del lugar y todo. Grupo musical. $40 fechas a precio de ofrenda de $25,000 la actividad cubierta. Usted tiene que saber que cada vez que usted se presenta a ese tipo de actividades, alguien paga precio. Y dije yo, qué bonito, pues cómo es de bello el ministerio, si cada vez que me voy a parar en el altar te voy a cobrar $25,000. Eso es vergüenza. Esos yo les llamaría asaltos salmistas, porque ese es el nombre que se colocan. Cuando tú ves una actividad cristiana con conceptos como VIP, conceptos como entradas a la noche de ministración profética gloriosa, antes de la fecha del evento a un precio, después de la fecha del evento a un precio, tú tienes que saber que no te están viendo como pueblo de Dios. Te lo estoy diciendo frontalmente, amado hermano, porque es imprescindible en este tiempo cortar correctamente lo que corresponde en el orden de Dios. Entonces, cuando un supuesto profeta, vamos a viajar más adelante hacia los pseudo salmistas, que a esa enseñanza le estamos colocando el becerro de oro de algo llamado worship, que es música cristiana en el segmento de la comercialización. Multiplique 25,000 por 40 de dólares. ¿Usted piensa que adoran a Dios solo por amarle? Eso llora sangre. Pero ¿sabe qué es lo que más llora sangre?
ver cuánta gente corre en pos de lo que no conoce. Entonces, cuando un profeta pide dinero por ministrar, más adelante vamos a ir a la parte de la alabanza, porque ese es otro de los segmentos que ahorita necesitan de alguna manera ser redireccionados, aunque difícilmente van a corregir, porque ellos ya obedecen a una actitud en el corazón, que es una actitud mercantilista. Hoy hablamos de los asaltos proféticos. ¿Qué es un asalto profético? Un asalto profético es que cualquiera que se haga llamar profeta solicite bienes materiales o dinero por ministrar palabra de Dios. ¿Como consecuencia de qué? De que se aprovecha. Mire, el pueblo perece, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Es algo que yo necesito dejar claro en esta casa. Es que el mandato de Cristo Jesús, escucha ya aquí, es que todo lo recibido del cielo se debe de entregar sin precio. ¿Habrá alguien que diga amén a eso hoy? Porque si a usted le gusta ir a pagar conciertos, pues está en toda su libertad. Yo no lo voy a andar atrás de usted dónde anda metido ni qué anda haciendo. Mi responsabilidad es enseñar palabra. La suya es obedecer la palabra de Dios. Entonces quiero dejar bien claro y bien sentado con versículo bíblico. Todo lo recibido del cielo, es decir, todo lo espiritual, en cualquier iglesia que se haga llamar de Cristo, no puede viajar, no puede entregarse, amado hermano, por precio de dinero. Eso la iglesia lo debe de entender claramente, y lamentablemente es lo que menos se escucha, porque usted ve que si hay 40 fechas vendidas es porque ya tenemos cupo necesario de gente incauta e indocta que piensa va buscando a Dios, pero realmente lo que está haciendo es buscando la administración. Algo así como cuando platicamos acerca del estanque de lo apostólico. ¿Cuántos se recuerdan acerca de ello? Iban buscando al ángel que movía las aguas, pero Jesús ya estaba en medio de la reunión sanando atrás de bambalinas. Entonces vemos cómo la gente busca al ser humano, al pastor, al ministro, y empieza a idolatrar. Una de las cosas importantes: nada espiritual se entrega a precio de dinero. El pueblo de Dios debe de entenderlo, hermano. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, no se vaya a dejar estafar. Cada vez que usted ve a un pseudo, una de sus características básicas es dinero. Tengo una palabra que entregarte, pero necesito una ofrenda a cambio. Tengo una palabra tremenda que viene del cielo con poder de Dios, pero Dios me dice que me tienes que entregar tu terreno. Ya usted ya vio ese video, ya hasta se rió del ladrón ese. Perdón, usted va a decir: pastor, qué abusivo. No, es que no le puedes llamar pastor a un pseudo. Por favor, hay que separar los pastores de los pseudos. La gente dice: ya vieron a ese pastor que le está sacando el dinero al pueblo. Pausa. Si está haciendo eso, es un pseudo. Dejen de llamarle pastor a quien es un ladrón del reino. Y eso aplica a todos aquellos profetas que, viéndolos frontal hoy, les digo, piden ganancia deshonesta a cambio de una palabra que desciende del cielo. Eso ciertamente, dice la Biblia, los tales ya tienen su recompensa. Pero igual a ellos no les estoy predicando el evangelio, lo estoy predicando hoy a la casa del Señor, para que el día que llegue a tu trabajo, en el nombre de Jesús, tú eres cristiano. ¿Sabe qué pasa? Que tienen ejercitado el principio de la adivinación. Entonces sí le van a saber cosas, pero el espíritu operante es diferente. Diga conmigo: nada de lo que se recibe del cielo se debe de cobrar.
Dios me dio el don de cantar y ahora mire, Dios me dio la bendición de poderle enseñar. ¿Qué cara tengo yo para venirle a cobrar a usted? Lo que Dios me ha dado de gracia, porque dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia has recibido. Número 1, llámele las cosas como son. Si este músico está pidiendo ofrenda por venir, no es músico, es un pseudo. Porque un hijo de Dios que es un verdadero adorador no le pone precio al fluir de la unción que Dios mismo le ha dado. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar cobranza, tenemos que saber que entramos en la bifurcación de los falsos y de los mentirosos. Cada vez, tú que me ves en televisión, y tal vez hágame favor, una toma frontal y acercan, si fueran tan amables. Todo aquel que pide dinero a cambio de algo espiritual, por favor, tú que lo escuchas hoy o lo ves hoy, tienes que saber que el tal es un ladrón, duro y directo, es un pseudo, es un falso. ¿Por qué? Porque Jesús a sus verdaderos ministros, a los que fluyen conforme al Espíritu, a eso les ha dado una orden que cumplen. Y es: no entregues a precio de dinero o a precio de favor aquello que yo, Dios, te he dado a ti gratuitamente. De ahí es que todo aquel apóstol, profeta, evangelista, pseudopastor o pseudomaestro piden ofrenda como consecuencia de la llegada a la congregación, de la administración en el evento. Mire, entendemos que la Biblia dice que el obrero es digno, pero una cosa es ser obrero digno y una cosa muy diferente es querer andar sangrando al pueblo de Dios a no más poder. Quien hoy escuche esta palabra y la haya logrado entender, ya queda sobre sí mismo el que de alguna manera le engañen en el camino. Ningún salmista, ningún pseudoapóstol o pseudo ministro tiene el aval de Jesús, sí de su doctrina, sí de su enseñanza probablemente, porque si no, no la ejercitaran. Qué desfachatez decirle a alguien: Dios me habló anoche de ti y me dijo que tenías que traerme todos tus terrenos, todas tus casas y todas tus posesiones. Eso, hermano, eso es lo que se conoce. Eso. ¿Quiénes vieron ese video? De un pastor ahí pidiéndole terrenos a la... Eso es falso. Pero ¿sabe qué es lo que más llora sangre? Cómo la gente cree y se deja desvalijar por todos estos mentirosos pseudos. ¿Cuál es la definición bíblica de un falso profeta? Mire lo que dice la palabra de Dios, libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses con D pequeña, ajenos, dice la Biblia, el tal profeta morirá. La palabra hebrea aquí para el profeta es la palabra nabí en hebreo. Entonces, todo aquel que dice ser un portavoz de Dios inspirado debe de entender que como falso profeta encaja aquel, número uno, que atribuyen aspiración divina, es decir, haber recibido un mensaje de parte de Dios.
Tú tal vez que me ves hoy por la televisión o por las redes sociales, alguna vez has dicho, así ha dicho el Señor. Y la Biblia dice, hay pues. ¿Alguien ha escuchado esa escritura? Hay pues de los que dicen, así ha dicho el Señor. Y yo no he dicho nada. Esos tales, declara la palabra, ya tienen su recompensa. Todo aquel que se presente delante de ti solicitando ofrenda a precio de entregar algo espiritual, te lo digo hoy de frente, iglesia, el tal es un falso y es un ladrón metido en medio del ministerio. Aquí no estoy hablando de los verdaderos apóstoles o de los verdaderos profetas o de los verdaderos pastores. Aquí estoy hablando de los que ya se empiezan a dar, como dirían los patojos, no sé si todavía usan ese concepto, ya se empezaron a dar color. ¿Cómo le da color usted a un profeta que no es genuino? Dios me dijo que viniera a darte una palabra, pero necesito que me entregues una ofrenda como señal de llave. Y con esa ofrenda voy a abrir los cielos para traer lo que es de Dios a ti. Dé la vuelta y déjelo hablando solo. No, qué falta de respeto para el pastor. No es pastor, es pseudo. No confundas. Grana como pato, camina como pato, tiene alas blancas como pato. Bueno, ya dije grazna, ¿verdad? Cuac, cuac, como pato. ¿Qué es? Pato. Pide dinero como falso profeta. Entrega palabras falsas como falso profeta. Busca la ganancia deshonesta como el falso profeta. ¿Qué es? ¿Es profeta? Pero la iglesia tiene que entender eso. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos en medio de nuestro entorno como iglesia es la necesidad ávida que las personas tienen que les hablen acerca de su futuro. De ahí es que en algunas congregaciones fila le hacen a los llamados profetas para que le den palabra profética a cada uno de los miembros, como que eso fuera una consulta de pitonisa. Entonces, ¿quién es un falso profeta? Es aquel que se atribuye inspiración divina sin que Dios lo haya mandado. Él ya tiene paga. Pastor, pero ¿qué va a pasar con ellos? Usted no se preocupe, ellos con Dios se la van a ver. Pues que uno como ministro tiene que procurar hacer las cosas como Dios manda. Porque al final del día quien nos va a pasar a nosotros, es más, mire, dice la Biblia, no os hagáis, recuérdese que el ministerio pastoral y el ministerio magistral viajan juntos, son los que están conectados por la Y que le comenté, pastores y maestros. Y la Biblia dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Quién ha leído esa porción de la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no os hagáis muchos de vosotros maestros? ¿Alguien me puede decir? No os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación. ¿Por qué? Por el conocimiento en la palabra. El maestro conoce. Entonces los maestros en la palabra que han torcido, bifurcado la sana doctrina, tienen su paga. Entonces el falso profeta entrega una pseudopalabra a precio de algo. Tráeme tu carro y te voy a habilitar las atmósferas espirituales pamplinas. Ladrón es. Ladrón. Falso. Pseude. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia has recibido. Nada de lo que fluye en la línea de lo espiritual se puede pagar a precio de ofrenda económica natural. Por eso fue que Jesús pagó a precio de sangre con una moneda en curso, la cual dice la palabra de Dios, lava y limpia y perdona cualquier condición de pecado. Dele una ofrenda de palo. Ese precio ya fue pagado. Mire acá. Características de los falsos. Número 1. Dice que hablan de su propio corazón. Jeremías capítulo 23 versículo 16.
Esas palabras no se escuchan. No escuchéis, es Jeremías enseñando, las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con casa, carros, sueldos, puntos, con palabras vanas como Dios te va a dar si tú dejas. Dios te va a entregar grande bendición si tan solo tú aprendes a entregar lo que hoy tienes a precio de ofrenda, paga acá y Dios te va a dar. Dice la Biblia: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión. Porque hay mucha palabra que no se cumple a través de las voces de los profetas. Porque mucha de esa palabra que ha viajado no ha fluido a través de profetas genuinos de parte de Dios. De ahí es que tienen que estar cambiando sus vaticinios sistemáticamente. Mire, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios o de Jehová. Ese término hebreo para visión, que está allá, de su propia visión, la palabra es chazón, que significa visión profética. ¿Qué características tienen estos señores, estos que hablan de su propio corazón? Amado hermano, lo que te ministran son emociones, sueños y deseos carnales de su propio corazón. Hay palabras de los falsos que se cumplen, como una gran cantidad de palabras de los falsos que no se cumplen. Pero la palabra es clara: no escuchen. Mire lo que dice acá. El fruto es la mentira. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Esa palabra falsos profetas se la puse en mayúscula y le cambié el color para dejarla realzada. Guardaos. Esto ya es nuevo testamentariamente. Jeremías estaba en el antiguo, aquí nos vamos a Mateo, entramos en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos a vosotros como ovejas, pero por dentro, ojo, aparece la palabra otra vez. Se recuerda que hablamos al inicio, lobo rapaz, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí asocia ya el falso profeta con lobo rapaz. De aquí es que entendemos que cada vez que aparece el lobo rapaz está amarrado a falso profeta. Guárdense de los falsos profetas que vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son entonces los falsos profetas son lobos rapaces. ¿Cómo voy a conocer a ese falso profeta? Por sus frutos. No porque se cumpla o no se cumpla la palabra. Mucha gente se va en pos del cumplimiento de la palabra. No toda palabra profética de Dios necesariamente se cumple en el momento. Aprendimos acerca del profeta que ungió al rey David. ¿Quién fue el profeta? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Samuel. ¿Profeta de Dios? Pregunto. ¿Está seguro que era profeta de Dios? Entonces, ¿por qué falló 7 veces en fila en una sola noche, en una cena? Porque escogió 7 hermanos antes que al octavo, que era David. Todo eso pasa en una noche. Todo eso pasa en una cena familiar. Llámame al primero. No, este no es. No, hubiera sido yo el profeta. Digo, que clavo va, me equivoqué. Llámenme al segundo. No, tampoco es. Dos. ¿Será que estoy perdiendo ya la unción? Llámenme al tercero. Yo pienso que tampoco es. Yo creo que si el pastor Byron hubiera estado en esa cena, le hubiera preguntado: bueno, ¿sos o no sos profeta? Abusivo, ¿va?
Llámenme al cuarto, porque dicen por ahí que no hay cuarto malo. Tampoco es. Yo digo, para ese entonces ya debe haber estado temblando el pobre profeta. Llámeme a quinto, sexto, séptimo. Se quedó el sillón vacío, ya no hay nadie en el sillón. Me equivoqué. ¿Habrá todavía alguno? Sí, sí hay uno. Está pastoreando. Huele oveja. Está metido entre los prados. Allá se pelea con el oso, con el león, por cuidar las ovejas de su padre. Yo digo que si hubieran sido 15 hermanos, se van 14 en fila. Pero es un profeta genuino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces, existen oportunidades donde las palabras de profeta genuino tienen un tiempo para el cumplimiento y no se cumplen en el momento. Y vemos lo que siempre hemos procurado enseñar en casa, como iba un día Pablo caminando y se levanta en medio del pueblo una pitonisa y le empieza: siervo del Dios Altísimo. No sé si alguien me puede conseguir esa escritura. Y le empieza a decir solo verdades. No sé si alguno de los escuderos tal vez me pueda conseguir por ahí ese versículo donde va caminando Pablo y se levanta pitonisa y empieza a hablar de ellos. Y toda la palabra, tú lo tienes ahí. Escuche pues. Hechos 16:16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Asocias la economía con adivinos. ¿Y qué le decía a ellos mientras caminaban? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, Verdad. quienes os proclaman el camino de salvación. Verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento. Una pitonisa diciéndole verdades al apóstol. Verdades. Pitonisa. Y tenemos al profeta Samuel, genuino, errando 7 veces en fila. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes medir y pesar lo genuino de un ministerio profético por el cumplimiento de la palabra. Porque mucha de la palabra que viene a través del ministerio genuino de Dios profético siempre va a ser una palabra, bueno, tal vez no siempre, pero regularmente, por si hubiera por ahí alguna disyuntiva, regularmente cuando un profeta de Dios da palabra, amado hermano, tiene que tener un cumplimiento en tiempo y forma, aunque no sea inmediato. No sé si me estoy dando a entender. Entonces muchas veces la palabra que da Dios a través de un ministro te dice lo que a la gente le gusta oír, ¿verdad? El falso. Pero a veces viene el genuino profeta y dice: mira, siento de parte de Dios, filtrado, el profeta y sujeto a la voz del pastor, porque la autoridad de una iglesia es el pastor. Tome nota. Dice: Señor, que ha visto tu corazón, ha visto tu esfuerzo, ha visto tu oración, ha visto tu búsqueda constante y sobre todo ha visto el fruto en tu corazón. Y como consecuencia de ese fruto, porque hemos estado aprendiendo acerca de los frutos dignos, como consecuencia de ese fruto, dice el Señor: te voy a bendecir de una manera especial.
Pero los profetas de Dios regularmente tienen una característica muy especial. Y es que lo que traen a la vida del Hijo de Dios es un motivador de cambio. Es decir, sí tenemos que entender que Dios bendice. Yo no le digo a usted váyase en una vida de austeridad y de pobreza, no es el propósito de Dios. Pero para que Dios te bendiga, deben de haber frutos dignos de cambio en tu corazón. Es lo que nosotros entendemos bíblicamente como una profecía condicionada. Te voy a bendecir, pero necesito que me entregues tu corazón. Necesito que me entregues tu tiempo. Necesito que me entregues tu carácter. Necesito que me entregues esa boquita chiquitita y chismosita. ¿Me estoy dando a entender? La voz profética de un profeta genuino lo que va a predicar es cambio, arrepentimiento y conversión. De ahí es que nosotros podemos entender que la labor del profeta no es te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar puntos, ven y pacta conmigo. ¿Por qué? Porque lo que se da de gracia es algo que ya se ha recibido de gracia. Entonces la palabra de un profeta genuino, lo que va a provocar en el corazón del hombre, según la Biblia, son cambios dignos de arrepentimiento. Entonces vemos que la profecía del Seude va dirigido a su propia economía, pero la palabra del profeta genuino es aquella palabra que transforma y que de alguna manera hace entender al pueblo su condición de pecado, entrega la condición de pecado y como consecuencia de que ha volcado su corazón, entonces Dios decide bendecir. Que eso es muy diferente a que usted le diga yo, venga al altar, venga, pide y Dios le va a dar a precio de ofrenda. ¿De qué sirve su ofrenda si su corazón está podrido por dentro? ¿Sabe de qué sirve? Que un Seude se haga rico, se haga millonario. ¿A precio de qué? A precio de... Yo lo noto mero calladito, hermano. Entonces, iglesia, guárdate del falso profeta, porque ese profeta va a venir vestido como oveja, pero por dentro va a ser un lobo rapaz. Mire, pseudoprofetas, lo vimos al inicio. El que finge inspiración divina, ya usted si la quiere creer. No, es que aquí estoy enojada con Dios, estoy molesto, estoy con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que me dieron en la iglesia no se cumple. Pero te dijeron que primero tenías que dejar al tercer frente. Te dijeron que tenías primero que dejar de ser chismoso. Te dijeron que tenías que empezar a dejar de robar en el trabajo. Te dijeron que tenías primero que dejar de ver pornografía. No, es que en la noche de gloria yo recibí que Dios me iba a bendecir. Pero si regresas a la noche echarte otra vez la misma situación de toda la vida, ¿de dónde viene esa promesa? De un interés mezquino de sacar dinero en medio del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los frutos de un profeta falso? Engaño, codicia, división. No es que yo soy el profeta de esta iglesia y veo que el pastor ha perdido la visión. Pues ¿cuántos se vienen conmigo? Y van los incautos. Mire, frutos. Comercian con el pueblo. Yo espero que esta enseñanza sea frontal, amado hermano, porque yo veo mucho incauto dejando su dinero en falsos ministerios. No me interesa su dinero tampoco, pero sí su alma. Les están bajando el dinero y su alma no las están restaurando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Esto es lo que me interesaba de mucho del estudio. Habrá entre vosotros falsos maestros. Obvio, si hay falsos maestros van a haber falsos pastores.
enviados por falsos apóstoles, con profecía emanada de su corazón. Mire lo que dice acá: entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente, es decir, no se mira. No son enseñanzas frontales que te vayan a llevar a ti a decirte: mire, usted tiene que desobedecer, usted tiene que hacer lo contrario. No, son encubiertas. ¿Con qué propósito? Introducir herejías destructoras y por deseo de ganancia deshonesta, a precio de avaricia, a precio de querer lo que no tienen, harán mercadería de vosotros. Ese es este tiempo, con palabras fingidas. Mira el término aquí: mercadería. Mercadería, emporeuomai, que quiere decir comerciar. Es decir, ya hay planes mercadológicos. Es aquí donde nosotros tenemos que parar, centrarnos y ubicarnos en el emerger de la iglesia, valga la redundancia, emergente. Porque parte de las características de la iglesia emergente son todas las estrategias empresariales adaptadas a la iglesia, tratando a la iglesia como empresa más que como cuerpo. No sé si me ustedes van a entender, hermano. Entonces los falsos profetas convierten la fe, mire, a precio de mercadería. ¿Cuál es la mercadería vendida? Unción. Que tenemos que entender qué es la unción. Porque nosotros pensamos que unción es agarrar un saco, tirarlo y que el montón de gente se caiga. Eso no es unción, eso es show. Asalto profético es pedir a cambio algo que es de Dios espiritual, a lo cual se le pone precio. Ese precio la Biblia algunas veces lo llama dádivas de adivinación. Y sorpréndase, la palabra hebrea para adivinación acá es la palabra kesem. Miren qué se convirtió la profecía. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia de Dios? Hermano, tú que estás allá en tu casa o en tu oficina, nota: dádivas de adivinación son dádivas de hechicería, dádivas de encantamiento. De esto tenemos que estar preparados los pastores, con los sentidos ejercitados en el discernimiento, para no permitir que ninguna dádiva de adivinación, que es una dádiva de hechicería o dádiva de encantamiento, se ministre en medio de la iglesia. Porque eso es un espíritu operante que fluye a través de alguien que abre puertas en esa línea. Balaam conocía. Balaam fue el que dijo: profeta de Dios caído. Él fue el que dijo eso, amados hijos. Eso es delicado. Y con esto quiero cerrar. Poneme un poquito ahí de... Eso es delicado, porque quiere decir que un genuino profeta de Dios, aunque caiga, sus ojos nunca se cierran. Este era un profeta de Dios poderoso. Sí, yo hablé con él y todavía me dijo un par de cosas, pero tened cuidado, porque él anda caído. Profeta de Dios. Balaam se reconocía. Y lo más delicado, reconocía que estaba caído. Y volvemos y caemos en el tópico nuevamente. Caído, de ojos abiertos. El don y el llamamiento, ¿qué son? Quiere decir que él, aunque era profeta de Dios y se apartó de los caminos de Dios, los dones siempre los mantuvo trastocados.